al Señor toda la gloria y toda la honra. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Por su misericordia, por su fidelidad, porque Él nos permite una vez más estar compartiendo junto con todos ustedes, amada audiencia, en este su programa Santidad a Jehová. Sean todos bienvenidos. Amén. Le damos al Señor gracias por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Donde quiera que usted se encuentre, en las diferentes partes, diferentes lugares, en casita, en trabajo, donde quiera que se encuentren. Gracias a Dios por su vida. Amén. El Señor es bueno con cada uno de nosotros. Y en este día que el Señor nos da, amén, de esta mañana del día sábado, gloria al Señor, que Él nos permite una vez más estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos, amén. Son ya pasados de las 9:25 de la mañana, amén, en este día que el Señor nos da. Les saluda con mucho cariño la hermana Yari y me siento agradecida con el Señor, porque Él me permite una vez más estar en este programa, amén, compartiendo con cada uno de ustedes. Sabemos que no merecemos tanta misericordia, tanta bondad de parte del Señor, pero es por su gracia maravillosa, su gracia infinita, amén. Ya estamos aquí transmitiendo a través de la cuenta en Facebook de Santidad a Jehová en esta hermosa mañana, amén. Así que les invitamos a compartir este precioso programa con su vecino, con su familia, con aquellos que no conocen del Señor. Amén, que todos seamos edificados con la palabra del Señor. Y les recordamos el número en cabina, 215-806-9227. Amén. Usted puede llamarnos o puede mandarnos un mensaje para dejarnos saber su petición de oración. Amén. Al final de este programa, aleluya, vamos a estar orando por las peticiones. Creemos en un Dios fiel, en un Dios verdadero, en un Dios que todo lo puede, que hace maravillas, que obra a favor de su pueblo en todo momento. Y sobre todo en aquel que cree en Él. Amén. El Señor es el dueño de todas las cosas y en su mano están los tiempos. Amén. Posiblemente la respuesta no venga en un instante, posiblemente sí. Sin embargo, el Señor tiene el control de todas las cosas. Lo que Él quiere es que nosotros cada día nos santifiquemos más y más para Él. Amén. Que busquemos su rostro con sinceridad y que sigamos confiando en Él. Nos tomemos de su mano fuertemente. Así que usted puede también poner en los comentarios su petición de oración. En esta mañana estamos aquí en cabina. Amén. Me acompaña también mi niña aquí en cabina. Ella está conmigo. Yarita, ¿verdad? Como le decimos de cariño. Amén. Gloria al Señor. Y reciba también un saludo de parte de mi esposo y de mis hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Salmos, en su capítulo 1. Amén. Me hubiera gustado, ¿verdad?, leer solamente unos versículos por causa del tiempo. Amén. Pero, sin embargo, conforme a lo que el Señor quiera, así se va a hacer. Así que vamos a leer todo el Salmo. Yo sé que usted se lo sabe, yo sé que usted lo ha leído en repetidas ocasiones. Amén. Vamos a dejar que el Señor nos hable. Vamos a aprender hoy de la palabra del Señor. Así que si usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya, que el Señor hable a nuestras vidas. Y yo le invito a que abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Siempre que uno se dispone, el Señor habla algo especial a nuestras vidas.
El título de este salmo nos dice el justo y los pecadores. Amén. Y el título que el Señor trae a nuestras vidas a través de esta enseñanza está en el versículo 4. El tamo que arrebata el viento. Amén. El tamo que arrebata el viento. Dice la palabra del Señor, nos enseña en este precioso salmo, nos habla acerca de dos tipos de personas que hay. No hay un tipo de persona intermedio, solamente existen dos tipos de personas en la vida. Y el título lo dice, uno son los justos y otros son los pecadores. Así que nosotros, cada uno de nosotros, debemos de analizar y pensar en nuestra vida, qué tipo de persona somos nosotros, si somos justos o somos pecadores. ¿Cuál de los dos tipos de persona que narra la palabra del Señor somos cada uno de nosotros? Y no nos vamos a preocupar por los demás, a pensar y decir, pues, tal persona es de este lado, tal persona está de este lado. No, vamos a pensar en nosotros mismos. ¿Qué tipo de persona soy yo delante del Señor? ¿Soy justo o sigo siendo un pecador delante de Dios? Entonces este salmo nos habla de estos dos tipos de personas. Una persona fiel, una persona que toma en cuenta a Dios en su vida, una persona que obedece al Señor, y la otra es una persona infiel, una persona que no tiene fe en el Señor, una persona que se ha rebelado en contra de lo que Dios dice. Y dice la palabra del Señor, empieza a decir que bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos. Si nosotros hemos estudiado el significado de bienaventurado, usted sabe que significa bendecido. En el original, esta palabra dice bendecido. Una persona que ha sido bendecido, que ha sido lleno de beneficios para sí mismo y para que esa persona también pueda ser una fuente de bendición para otros. El Señor lo ha bendecido. A veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé a manos llenas. Cuando nosotros venimos delante de Él, le decimos, Señor, bendíceme en esto, bendíceme en aquello, y dame esto, yo necesito esto. ¿Y quién no en la vida ha anhelado ser bendecido? ¿Quién de nosotros no desea bendición de parte del Señor en todas las cosas que nosotros hagamos? ¿Quién no ha querido bendición? Nadie de nosotros deseamos que nos vaya mal, nadie de nosotros deseamos que todo lo que emprendamos salga mal. Todos deseamos bendición para nosotros y para los nuestros. Pero a veces no analizamos nuestra vida, cómo estamos dirigiéndonos hacia el Señor, para que nosotros entonces podamos recibir bendición. Queremos bendición, pero nuestra vida está mal delante de Dios. Y aquí nos narra la condición de la persona que es bendecida de parte de Dios. ¿Por qué es bendecida de parte de Dios? Entonces, primeramente nos dice que es bendecido de parte de Dios. Número uno, porque no anduvo en consejo de malos. Nosotros sabemos por la palabra del Señor que el Señor es la fuente de toda bendición. Lo hemos dicho en otras ocasiones, que aunque nosotros no reconozcamos que de Dios viene la bendición, que de Dios viene todas aquellas cosas buenas que lleguen a nuestra vida, así es. Aunque el ateo, aunque el inconverso, aunque aquel que no cree en Dios no lo reconozca, así es. El Señor es la fuente de toda bendición.
Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3 que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero como nos dice este versículo, primeramente es bendecido aquel que no anduvo en consejo de malos. Esto quiere decir que esa persona no ha tomado en cuenta el mal consejo de otras personas. Cuando aquellos que están en su mal proceder, que desean hacer mal a la gente, que desean hacer cosas realmente que desagradan a Dios, y uno empieza a escuchar sus malos consejos. Posiblemente a usted se le ha acercado a alguien y decirle: haz esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que vengarte de lo que te hicieron, tienes que hacer esto para que te vaya bien, para que puedas obtener más dinero, puedes defraudar, puedes engañar, y muchos consejos malos que nosotros podemos escuchar de aquellos que no aman al Señor. Y por otro lado, el Señor aconsejándonos con su palabra. Entonces nosotros en un momento dado vamos a escoger qué consejo vamos a tomar. Y dice la palabra del Señor que aquel que no anduvo en ese consejo de malos es bendecido de parte del Señor. Número 2, nos dice la palabra del Señor que ni anduvo en camino de pecadores. Cuando la palabra del Señor nos habla de camino, nos habla de eso, significa de la forma en que una persona se comporta, de la forma en que una persona se dirige en la vida. Nos está hablando la palabra del Señor de la forma en que se está comportando un pecador. Dice esta parte de este versículo, que no estuvo en la forma de comportarse de un pecador. Una persona bendecida por Dios es aquel que ha decidido no seguir las corrientes de este mundo, no hacer lo que todo mundo hace, porque hoy en día eso es lo que todos hacemos, es lo que el mundo hace. Si el mundo está caminando por algún lado, todos queremos ir por ahí. Si el mundo está haciendo cierto tipo de cosas, todos queremos estar haciendo lo mismo. Si los jóvenes ven que los jóvenes están haciendo, ¿verdad?, aquellos famosos retos que muchas veces ponen en peligro su vida, los jóvenes también lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque aquel que no sigue la corriente de este mundo es un anticuado, es un aburrido, y nadie quiere estar con él. A veces los jóvenes no se sienten populares, no se sienten queridos o aceptados en medio de los demás, porque no hacen lo que ellos hacen. Entonces, para que ellos se sientan aceptados y que se sientan parte del grupo, empiezan a hacer lo que todos hacen. Y todo el mundo está actuando de la misma manera. Y nos pueden decir: bueno, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no vas a tal lado? ¿Por qué tú no disfrutas hacer esto? Si nosotros decimos: es que queremos agradar a Dios, entonces para el mundo somos raros, somos gente rara, gente que no es normal para la sociedad. Si queremos ser normales para el mundo, si queremos ser aceptados para el mundo, nosotros tenemos que actuar como el mundo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Los hijos de Dios, si fuéramos del mundo, dice la palabra del Señor, el mundo amaría lo suyo, dice el Señor, pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. El día que usted decida seguir al Señor, que usted decida agradar a Dios en todo lo que usted hace,
en toda su forma de ser. El día que usted completamente deje que el Señor sea quien dirija sus pasos, ese día usted va a ser raro para todo, inclusive para aquellos que aún se resisten a la voluntad del Señor. Cuando usted le pregunten, bueno, ¿por qué usted ya no hace esto? ¿Por qué usted ya no practica esto? ¿Por qué usted habla de esa manera? Y usted diga, lo que yo quiero es agradar a mi Señor. Y entonces, posiblemente el mundo lo va a ver como una persona extraña. Pero no se preocupe, porque el Señor lo dijo en su palabra, que el mundo amaría lo que es de Él. Y una persona bendecida es aquella que no sigue las corrientes del mundo, que no hace lo que todo el mundo hace, porque hay que hacerlo para agradar a los demás. Pero son pocos los que realmente quieren agradar al Señor, que quieren poner una sonrisa en el rostro glorioso del Señor y decir, este es mi hijo que me agrada porque quiere hacer mi voluntad. Qué maravilloso sería que el Señor dijera eso. Pero dice la palabra del Señor que es bendecido aquel que no anduvo en camino de pecadores. ¿A quién nosotros queremos agradar? En el libro de Proverbios, en su capítulo 3, dice la palabra del Señor que nosotros reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio pensamiento, en nuestra inteligencia, sino que reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos, en todo lo que hagamos. Y número 3, de la persona que es bendecida de parte de Dios, que no se ha sentado, dice el versículo 1, en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Es alguien que se burla de alguien enfrente de la gente, y el motivo o el objetivo que tiene esta persona es hacerle daño a esa persona, burlarse de ella. ¿Para qué? Para que los demás lo rechacen. Lo ofende delante de las personas, lo ultraja, lo ridiculiza, lo insulta y hasta lo calumnia, diciendo cosas que no son ciertas enfrente de los demás con una mala intención. ¿Acaso no es eso lo que han hecho con la iglesia del Señor? A través de la historia de la iglesia ha habido siervos y siervas del Señor que han sido escarnecidos delante de la gente por seguir a Cristo nuestro Salvador. Los han puesto en vergüenza, se han burlado de Él, y muchos de ellos han muerto por la causa de Cristo. Posiblemente usted en la escuela, cuando usted iba a la escuela, o si usted sigue estudiando, o quizás en su trabajo, cuando usted dice, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, no falta alguien que le diga, pues tú eres un aleluya, eres un topollillo, eres muchos adjetivos, ¿verdad?, que han inventado ahora para los cristianos. Eres un aleluya, eres un santo. Quizás así le han dicho. Usted no va al baile, usted no se embriaga, usted no va a la disco. Usted es un santo entonces. Pero lo dicen de una forma burlona, ¿verdad? Ese es un escarnecedor. A veces es difícil permanecer cuando alguien está haciéndonos eso. Y muchas veces lo más fácil sería entonces pasarse del lado del escarnecedor y hacer lo mismo con aquellos que realmente quieren agradar al Señor.
Quizás usted y yo en algún momento lo hicimos hacia alguien. Que estos son aleluyas o tú solamente te quieres portar bien, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es más fácil estar de ese lado que soportar las críticas y actuar como el mundo no actúa. Pero sin embargo, yo creo que usted y yo no nos hemos arrepentido de haber llegado al camino verdadero, aleluya, al camino del Señor. Posiblemente hay muchos alrededor de nosotros que no se atreven a decirnos de frente lo mal que les caemos por predicar la palabra del Señor, por buscar el rostro del Señor. Quizás no le digan de frente a usted, pero allí en lo secreto con los suyos, ¿verdad? Hablan de la iglesia del Señor. Sin embargo, aquel que ha decidido seguir a Cristo con todo su corazón, no le importan las críticas. Que digan lo que quieran. Nosotros estamos en el verdadero camino y no nos arrepentimos y no nos avergonzamos. Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros hemos creído en este glorioso evangelio y no nos avergonzamos de ninguna manera, porque el evangelio es el poder de Dios que puede salvar a la humanidad, que ha salvado nuestras almas y que deseamos con todo nuestro corazón que salve a aquellos que nos rodean, a aquellos que se burlan de nosotros, a nuestra familia que aún no ha querido venir al Señor, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. Es nuestro anhelo que vengan al Señor, que conozcan. No nos avergonzamos del Señor. Nosotros, ¿verdad? Siempre con ese gozo, usted, ese gozo que tiene en su corazón de obedecer al Señor. Que el Señor le fortalezca para seguir adelante. Si nosotros tenemos alguna relación, ¿verdad?, con aquellas personas, quizás con el objetivo de que ellos conozcan también de la palabra del Señor. Pero tengamos cuidado de no ser arrastrados también por el consejo de los malos, sino que nosotros debemos de permanecer fieles al Señor. Entonces, estas son las 3 cosas que no hace aquel varón que quiere ser bendecido por el Señor. No solamente el varón, también la mujer, el joven, el adolescente, el niño, que se ha decidido decirle sí al Señor y no al mundo. Dice que primero no toma el consejo de los malos, no camina en camino de pecadores y no se sienta en la silla de escarnecedores. Ese es un hombre y una mujer bendecidos de parte del Señor. En la fidelidad. En la fidelidad está la bendición del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Hemos visto lo que no hace. Ahora vamos a ver lo que sí hace. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo le quiero preguntar a usted, ¿dónde está su delicia de usted? ¿Qué es lo que usted disfruta más hacer en esta vida? Usted me puede decir, a mí me gusta mucho estar con mi familia, me gusta estar con mi esposo, con la esposa, me gusta convivir con mis amigos, disfrutar con mis hijos, me gusta ir de compras, me gusta cocinar, me gusta sentarme en el sillón y ver la televisión. O usted me puede decir lo que a mí más me gusta, lo que disfruto más en esta vida es estar en la presencia del Señor. Si a nosotros nos dieran a escoger quizás un minuto o unos minutos de tranquilidad en nuestra casa, o escoger
como decía el salmista, un día en la casa del Señor, ¿qué escogeríamos nosotros? El salmista en el Salmo 84, él decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de tus atrios. ¿Por qué? Porque el salmista se deleitaba en la presencia del Señor. Ese era su deleite de él. Estar en la presencia del Señor, gozándose, alabando su nombre, escribiendo salmos para él. Estar en esa comunión íntima con el Señor, hablando con su Dios. Para él, estar en los atrios del Señor era su deleite mayor que estar 1000 días fuera de los atrios del Señor. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es su placer? Cuando la palabra de Dios nos dice que nos habla acerca de la delicia, significa que es un placer intenso que uno puede sentir al hacer algo. Es cuando usted disfruta hacer algo. Por ejemplo, si usted se va a trabajar, o mis hermanas que trabajan, ¿verdad? O que van a cocinar. Muchas veces trabajamos o lo hacemos, ¿verdad? Porque lo tenemos que hacer, porque es necesario. Sin embargo, la mayoría no disfruta hacer su trabajo, no es su deleite. Y hay personas que les gusta tanto su trabajo que ellos lo disfrutan y no es un peso para ellos. Hay hermanas que les gusta mucho cocinar, que dicen, a mí me gusta la cocina. Si me dejaran todo el día en la cocina, yo estaría ahí cocinando. Ese es un deleite. Ese es disfrutar de algo. Y de eso nos habla la palabra del Señor. Es un placer intenso, es un gusto, es un gozo. Y la palabra de Dios nos dice que aquel que es bendecido, su delicia está en la ley de Jehová. Su alegría, dice en el original, su júbilo, está en los mandamientos del Señor. Cuando uno los lee, cuando uno lo escucha, cuando a uno le predican, cuando uno abre su Biblia, cuando uno escucha una predicación totalmente bíblica, no nos pesa, no nos molesta, no sentimos ningún pesar, no sentimos que sea como una carga para nosotros. No nos molesta si realmente es nuestro deleite. Queremos saborear y queremos escuchar cada palabra que esté en el mensaje del Señor. Y no queremos que se nos escape ni una idea, ninguna palabra. Queremos aprender todo. Cuando nos dice la palabra del Señor que es una delicia, nosotros nos gozamos en la palabra del Señor, aunque sea una palabra de exhortación, una palabra dura, una palabra que nos hable de rectitud, de justicia, de santidad, de que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. No nos molesta, al contrario. Sentimos cómo la palabra del Señor nos renueva, nos va cambiando, nos transforma, aleluya. Y deseamos ser mejores personas para el Señor. Y decimos, Señor, tu palabra es verdad. Tú tienes toda la razón. No nos molesta. Pero si no es nuestro deleite, ¿verdad? Cuando nos digan, vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Sentimos esa incomodidad. Y que ni se diga que cuando no hay cultos, pues la Biblia ni la leemos, porque solamente la leemos cuando llegamos a la iglesia. Y ahora que están cerradas las iglesias, imagínense, ¿desde cuándo nosotros no escudriñamos la palabra del Señor? Dice la segunda parte que en la ley del Señor el bendecido medita de día y de noche.
O sea que no hay tiempo para un tiempo específico para nosotros poder meditar en la palabra del Señor. No podemos decir, bueno, en la mañana es cuando usted debe de leer su Biblia. Y ya en la tarde y en la noche usted no puede leerla. Solamente en la mañana es la hora en que usted debe de leerla. Si la palabra de Dios misma nos dice que de día y de noche nosotros podemos meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber. Hay un deseo en nuestro corazón de saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Usted se ha preguntado? ¿Usted le ha preguntado al Señor, Padre, cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Queremos agradar a todo mundo, queremos caerle bien a todo mundo. Andamos pidiendo la opinión de todo mundo, de saber qué les parece nuestro comportamiento, cuál es su opinión de nosotros, pero no le preguntamos al Señor, Padre, ¿cuál es tu opinión de mí? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Acaso lo hemos hecho? ¿Acaso le hemos preguntado, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida? Está en la palabra del Señor. Cuando nos dice la palabra del Señor, meditarnos, significa que nosotros debemos de pasar tiempo leyendo la palabra, escudriñando la palabra y pensando en la palabra del Señor. Meditar en ella. Sumergirse en profundidad en la palabra del Señor. Pedirle a Él, al Espíritu Santo maravilloso, cuando usted abra su Biblia, cuando usted escuche un mensaje, Señor, yo necesito que tú me hables. Independientemente de la persona que esté exponiendo la palabra, porque no somos más que un vaso en las manos del Señor. Necesitados más, hermanos, más que usted, el Señor. No somos perfectos. No somos ya que lo sabemos todo de ninguna manera, hermano. Necesitamos mucho más del Señor. El que habla a nuestro corazón a través de su poderosa palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted y yo, como decíamos al principio, nos dispongamos y le pidamos al Señor, Señor, habla mi vida, voy a escuchar este mensaje, pero yo necesito que tú hables a mi vida. Yo quiero aprender de tu palabra. Voy a leer tu palabra. Voy a abrir tus sagradas escrituras. Señor, yo necesito que tú hables a mi corazón. Que esta palabra poderosa haga rema en mi vida. Haga un cambio en mi vida. Que yo pueda obedecer tu palabra. Que haga ese efecto glorioso en mi vida. Y meditar en ella, dice la palabra del Señor. Queremos ser bendecidos. Nuestro deleite que sea en la palabra del Señor y que meditemos en ella de día y de noche. Que cuando leamos una parte de la Biblia nos sumerjamos, investiguemos a profundidad qué es lo que el Señor quiso decirnos en ese versículo. Quizás a usted le ha pasado, a mí me pasa muchas veces. Yo a veces leo un versículo y yo no le entiendo. Y digo, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Ese es el momento cuando nosotros debemos de pedirle al Señor, investigar a profundidad, Señor, ¿qué significa? Buscar las palabras en el original. Usted sabe que la palabra de Dios se ha traducido muchas veces y lamentablemente en algunos versículos ha perdido el significado original por tantas versiones. Sin embargo, hay versiones en el lenguaje hebreo que nos muestran muchas palabras de las cuales fueron escritas originalmente la palabra del Señor. Y sobre todo,
Pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para poder entender, Señor, ¿qué me quisiste decir en este precioso libro, en este precioso versículo? Y que podamos aplicarlo a nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos cambiar, para que podamos ser mejor para el Señor, para que podamos serle agradables a nuestro Señor, para que podamos ser bendecidos, como nos dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, su capítulo 1. El salmista David en el Salmo 16, en el versículo 7, él decía: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches, fíjese, aún en las noches enseña mi conciencia. Cuando usted medita en la palabra del Señor y usted se duerme pensando en la palabra del Señor, usted medita en ella, en esa palabra gloriosa. Y el Señor, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo mismo nos recordará todas las cosas que el Señor haya hablado a nuestras vidas. Todo lo que necesitamos recordar, todo lo que necesitamos aprender, el Espíritu Santo continuamente llegará a usted, recordándole las palabras que el Señor le ha enseñado. Entonces, es algo que nosotros debemos de disfrutar y meditar, es indispensable. La palabra de Dios es algo que no puede faltar en nuestra vida. No nos puede faltar. Pensar nosotros en las cosas maravillosas que hay en la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Este bendito libro. Tenemos aquí la palabra de Dios. Usted y yo queremos que Dios nos hable. A veces pedimos: Señor, háblame audiblemente, háblame a través de un sueño, háblame a través de un siervo, de una sierva, y el Señor lo puede hacer, y posiblemente lo ha hecho con nosotros en algunas veces. Pero aquí está su palabra para hablar a nuestras vidas también. En ella vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras interrogantes. Antes de pedirle consejo a alguien, ¿verdad? Porque somos dados a pedirle consejo a medio mundo, ¿verdad? Pensando que podemos agradarle a esa persona y queremos quedar bien con todo mundo. Pero al Señor no le pedimos consejo. Y el consejo perfecto, que nunca se equivoca, es el consejo del Señor. En su palabra podemos encontrar la respuesta, y en su palabra nosotros podemos cimentar nuestra vida, nuestras acciones. No podemos decir, como decíamos hace un rato, en qué hora, en qué momento podemos leer la palabra del Señor. En todo tiempo. Leer un versículo en la mañana o más, en la tarde, en la noche, leerlo con nuestra familia. Es necesario, iglesia y amigo que me estás escuchando. Hoy en día es, aquí en Estados Unidos, lamentablemente hay países donde leer la Biblia es prohibido. Tener una Biblia en casa es prohibido, y nosotros tenemos más de uno en la casa. Y no valoramos esta bendición que el Señor nos da. Pero el Señor quiere seguir haciendo su obra maravillosa en nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, el Señor nos habla, nos exhorta con su palabra, nos fortalece, nos da fuerzas nuevas, nos enseña algo maravilloso de su palabra. Él va sanando nuestra alma y va formando en nosotros un nuevo pensamiento, un pensamiento renovado para la gloria de su nombre. Entonces,
¿Cuál será el resultado si nosotros meditamos en la palabra del Señor? Si nuestra delicia está en la palabra del Señor, dice el versículo 3, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Qué hermoso aquel árbol que está ahí, ¿verdad? Junto a ese río, junto a ese lago, porque tiene todo lo necesario en todo momento. Tiene esa agua que puede llegar a las raíces, la tiene el agua a su alcance. El agua que necesita para alimentarse, para poder seguir creciendo, para poder seguir desarrollándose. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué pasa cuando un árbol está constantemente alimentándose de agua? Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Siempre en su temporada, ¿verdad? No es un árbol que no tenga ningún fruto, sino que en todo momento está dando fruto. Nosotros también, usted sabe que en nuestra vida el Señor buscará fruto de nosotros. Así como Él se acercó a la higuera y se acercó para ver si había algún fruto, y dice la palabra del Señor que no halló el fruto en la higuera. Así está buscando de cada uno de nosotros y lo seguirá buscando. Si no estamos dando fruto para el Señor, somos responsables delante de Él. Entonces no estamos en las aguas del Señor. ¿Cómo vamos a dar frutos si no estamos cimentando nuestra vida en la palabra del Señor cada día? Si estamos dejando a un lado a las aguas verdaderas, a las aguas que dice la palabra de Dios que son para sanidad, que vienen del Señor. Si estamos cerca de esas aguas, daremos siempre fruto, dice la palabra del Señor. Y su hoja no se cae. ¿Por qué no se cae la hoja? Porque está siempre verde, porque no se marchita. Si nos preguntáramos qué tipo de árbol somos o cómo el Señor nos mira, porque hay otra parte de la Biblia que nosotros delante del Señor somos árboles. Se supone que debemos de ser árboles de justicia. ¿Cómo nos verá el Señor? Y dice que esta persona, su hoja no se cae, su hoja no se marchita, por eso no se cae, y todo lo que hace prosperará. A veces cuando pensamos que todo lo que vamos a hacer va a prosperar, pensamos que nunca va a haber dificultades, que todo va a venir, ¿verdad? Va a caer del cielo todo, siempre va a haber abundancia. Pero la palabra de Dios no se refiere a eso, sino que significa que todo lo que hagamos, como lo estamos haciendo conforme a la voluntad del Señor, todo nos va a salir bien. Todo lo que hagamos va a agradar al Señor. Todo lo que hagamos va a ser de bendición, no solo para nuestra vida, sino bendición para los demás. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace le va a salir bien. Porque estamos dirigiéndonos bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra del Señor. Todo. Aunque venga enfermedad, aunque vengan luchas, vamos a ver el fruto en nuestra vida. Y ese fruto va a ser agradable delante del Señor. Cuando el Señor llama a Josué, en el libro de Josué, en su capítulo 1, el Señor le dice que no se apartaría de su boca el libro de la ley, los mandamientos del Señor, sino que de día y de noche meditaría en ellos para que Él haga conforme a todo lo que en Él estaba escrito y hará prosperar su camino, le decía el Señor.
y todo te saldrá bien, le dijo Josué. Y sin duda Josué fue uno de los guerreros, fue uno de los líderes de Israel que siempre confió en el Señor. Aunque a veces salían las luchas, las pruebas, los conflictos en medio del pueblo, siempre confió en el Señor. Y seguramente obedeció el mandato del Señor, que meditara en la palabra del Señor de día y de noche, para que él hiciera prosperar su camino y todo les saliera bien. Nosotros, el fruto que nosotros debemos de dar delante del Señor debe ser un fruto de bendición para los demás, un fruto de santidad delante del Señor, un fruto de buenas obras, un fruto que agrade al Señor, un fruto que haga saber que estamos en el camino del Señor. Ese es el árbol que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Todo lo que se produzca en nosotros, conforme a la palabra del Señor, será bueno y agradable delante de Dios y de bendición, porque es una persona bendecida, como dice la palabra del Señor. Cuando el Señor, veíamos en ese versículo, en el versículo 8 de Josué, cuando el Señor le dice a él que guarde todo lo que en él estaba escrito, todo lo que estaba en los mandamientos del Señor. El Señor le estaba diciendo: tienes que vigilar en mi palabra, tienes que mantenerte en mi palabra, tienes que observar cuidadosamente mi palabra. ¿Para qué? Para que tú la guardes, para que tú la pongas por obra y actúes sabiamente. Entonces tendrás éxito. Nosotros queremos tener éxito y que todo nos salga bien y queremos ser bendecidos, pero lo queremos hacer muchas veces a nuestra manera. Y la palabra del Señor nos da las herramientas. Dice que nosotros debemos de vigilar en la palabra, mantenernos en ella, observar lo que está en la palabra. Edifiquemos nuestra vida, amada audiencia, en la palabra del Señor, y sigamos firme. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 4 empieza a darnos, a decirnos quién es o cómo es las personas que no son justas, que se han rebelado en contra de la palabra del Señor. Porque el título de este salmo dice: los justos y los pecadores. Hemos visto cómo es una persona justa. Ahora veremos qué nos dice acerca de un pecador. Y nos dice la palabra de Dios en la primera línea, en el versículo 4, dice: no así los malos. Los malos no hacen así como hacen los justos. Ellos hacen todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que el justo hace. Ellos sí toman el consejo de los malos. Ellos sí andan en el camino de los pecadores. Ellos sí se sientan en la silla de los escarnecedores, de los burladores. Ellos no tienen su delicia en la ley de Jehová. Ellos no meditan en la palabra del Señor de día y de noche. Eso es lo que hace un pecador. Todo lo contrario. La palabra pecador o una persona mala, si nosotros queremos pensar, si nosotros somos, dice que una persona mala es una persona que carece de bondad. Una persona que carece de bondad, que hace daño, que busca hacerle daño a quien sea, y que se opone a la palabra del Señor, que se opone a la verdad del Señor, que siempre está actuando con malicia. Dice la palabra de Dios
en el versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted sabe qué es el tamo? El tamo es aquella cascarita que envuelve, ¿verdad?, a diferentes tipos de grano, como el lino, como el trigo. Es esa cascarita que lo envuelve. Así es el malo, dice la palabra del Señor. Cuando las personas, ¿verdad?, que se dedican a cosechar el trigo o el lino, para que ellos puedan apartar, ¿verdad?, toda la paja, todo el tamo de lo que es el grano verdaderamente, lo que ellos hacen es poner el trigo, por ejemplo, en el piso, ¿verdad?, y ellos lo aplastan, para que de esta manera el tamo empiece a quebrarse, empiece a abrirse, y después con un bieldo, ¿verdad?, en algunos países tiene otro tipo de nombre. Yo aquí tengo algunos, ¿verdad? Estuve investigando, porque si yo les digo bieldo, pues unos de ustedes sí me van a entender. La palabra de Dios lo menciona como aventador. Nosotros en México lo conocemos como bieldo, en otros países se conoce como horquilla, como un rastrillo, como un viergo, como una horca, como un tridente, como un horcón, como un bielgo, como un escarpidor, como un gancho, como un dielgo. Yo no sé cómo le digan en su país, pero usted sabe a qué me refiero. Es como, en otras palabras, como un tenedor grande, ¿verdad?, que los campesinos usan. Entonces la gente que quiere separar la basura de la semilla, una vez que ya aplastaron, ¿verdad?, todo, empiezan con ese bieldo, con ese aventador, para separarlo. ¿Y qué pasa con la semilla? La semilla, a la hora de que ellos lo empiezan a aventar, la semilla cae a su lugar, cae, pero el tamo vuela. ¿Por qué vuela? Porque el tamo no tiene ningún peso tiene. Y los campesinos se valen del viento. Puede ser que sea solamente un viento liviano, ¿verdad?, que no haga mucho viento, pero eso es suficiente para que el tamo se vaya y quede solamente el grano. Y dice la palabra del Señor que así son los pecadores, como ese tamo que no tiene ningún peso delante del Señor, ningún peso de santidad, ningún peso de amor, ningún peso de rectitud, ningún peso de la palabra del Señor, ningún peso de la presencia del Señor. Como dice la palabra, ningún peso de gloria de parte de Dios, nada. Lo único que tiene esa gente es todo lo que el mundo puede ofrecer. Y todo aquello que el mundo puede ofrecer no tiene ningún peso de valor delante del Señor. Para el Señor, lo que nosotros podamos representar o que podamos obtener del mundo, lo que podamos traer del mundo, aquellas malas costumbres que podamos traer del mundo delante del Señor, no tienen ningún peso. El reino de los cielos está formado de rectitud, de justicia, de santidad. Ese es el verdadero peso que el Señor está buscando en nuestras vidas. Posiblemente somos como el tamo que arrebata el viento. Posiblemente en nosotros no haya ningún peso de santidad. Usted recuerda cuando el rey Belsasar estaba ahí en Babilonia gozándose con los suyos, ¿verdad? Y tomó los utensilios que no debía de haber tomado del templo del Señor. Y vino el juicio de parte de Dios para él. Y vino una mano que se le apareció escribiendo en la pared. Y una de esas palabras significaba que él había sido puesto en la balanza
y había sido encontrado falto delante de Dios. ¿Por qué? Porque el peso que él tenía no tenía ningún peso delante del Señor. Podía tener riquezas, podía tener sirvientes, podía tener dominio, pero delante del Señor eso no significa nada. Eso no es ningún peso de gloria delante del Señor. Por eso el Señor le dice, te has encontrado falto delante del Señor. Ha sido puesto en la balanza. Su vida, la vida de él era como el tamo, sin ningún peso de gloria delante de Dios. Nada. Delante del Señor. No tenía ningún peso de rectitud, ningún peso de santidad, ningún peso de amor, ningún peso de justicia. Nada. Y fue hallado falto. Así es el tamo. ¿Cómo estamos nosotros? Cuando el campesino, ¿verdad?, toma aquel bieldo, aquel aventador, aquel, como usted le quiera llamar, toma, ¿verdad?, y empieza a separar el tamo del trigo o de la semilla. Cualquier viento, por más liviano que sea, se lleva el tamo, porque no tiene ningún peso. Así es la persona que no tiene a Cristo, llevado, como dice la palabra del Señor, por cualquier viento de doctrina. Que le dicen una cosa por allá, se va para allá. Si le dicen otra cosa por acá, se va para allá. ¿Por qué? Porque sus pies no están firmes en la palabra del Señor. Puede escuchar por aquí, puede escuchar por allá, doctrinas de hombres, fábulas, enseñanzas que se ha inventado el mundo, enseñanzas que vienen del mismo demonio. Pero como no tiene la palabra del Señor, como no medita en su palabra, es llevado por aquí y por allá, como el viento lleva al tamo. Por eso dice la palabra del Señor, que así son los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así somos, así es nuestra vida delante del Señor, si estamos lejos de su palabra. Lo único bueno que queda cuando se empieza a hacer esta limpieza es el grano. Si nosotros somos buenas semillas, si nosotros somos grano del Señor, cualquier viento no nos va a llevar y quedaremos en donde Dios quiera que estemos. Pero el tamo que arrebata el viento va de aquí para allá sin esperanza, sin Dios, sin rumbo. No sabe ni la persona que es. No sabe ni para dónde va. No sabe lo que significa su vida. No conoce el propósito de Dios para su vida. Por eso hay muchos jóvenes sin identidad, haciendo y deshaciendo cosas y mayormente cuando los padres, cuando ellos no tienen la atención de sus padres, haciendo y deshaciendo por aquí y por allá, sin identidad. Sin identidad. ¿Por qué? Porque no tienen aquella dirección de parte del Señor. Van sin rumbo, sin el camino del Señor y sin salvación. Así es el tamo que arrebata el viento. ¿Y para qué sirve el tamo? No sirve para nada. Si le preguntáramos a uno de ellos, de esos segadores que se dedican a eso, ¿para qué sirve el tamo? ¿Para qué usan el tamo? ¿Qué hacen con el tamo que ya cuando usted separó el grano? Y ellos nos van a decir, pues no sirve para nada.
simplemente lo queman. Simplemente lo queman. Para eso lo usan el tamo. Lo arrojan ahí a un lado y lo queman. Para eso sirve el tamo. No sirve para nada. Y delante del Señor, para el Señor no le sirve el tamo tampoco. Aunque el mismo tamo, la misma persona sienta importancia en sí mismo, se sienta importante, se sienta grande, se sienta un gran empresario, un gran estudiante, que es una persona exitosa, que el mundo no podría vivir sin él, que su familia no podría subsistir sin él, aunque se sienta la gran persona, aunque sea un rey de algún país, un presidente, un gobernador, de aquellos que niegan la existencia del Señor, no son nada delante de Dios, porque Dios no está en su vida y porque han decidido seguir sin el consejo del Señor. Cuando uno piensa en el tamo, que es la cubierta de la semilla, a mí me lleva a pensar que esa cubierta es una apariencia. Es una apariencia. Parece que está en la gavilla, en el tallo. Parece que es parte del fruto, pero no lo es. Mientras esté envolviendo la semilla, tendrá un lugar, tendrá parte en la gavilla. Pero cuando el viento se lo lleve, cuando el segador decida separar el tamo del grano, ahí ya no será nada. ¿Y qué era? Era pura apariencia. Era pura apariencia. ¿Qué somos nosotros, pueblo? Que posiblemente pensamos que somos pueblo del Señor porque estamos dentro de la iglesia, porque pertenecemos a una iglesia, porque nos llamamos hermanos, porque estamos aquí en la radio, porque nos congregamos en una iglesia, porque somos parte de una iglesia. Pero posiblemente no somos grano del Señor, sino tamo que arrebata el viento. El Señor conoce quiénes somos nosotros. Usted y yo individualmente no nos vamos a preocupar por los demás. Usted y yo individualmente pensemos si somos tamo que arrebata el viento o somos grano del Señor. Él conoce que somos nosotros. Mire, el versículo 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. De ninguna manera el justo va a estar con el injusto. De ninguna manera el justo va a sufrir las consecuencias del injusto. Y tampoco el injusto va a gozar de la bendición del justo. El Señor va a hacer una separación. Él va a escoger. Se va a quedar con la buena semilla y va a quemar la paja. Él conoce nuestro proceder, dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Él conoce nuestro proceder, Él conoce nuestra forma de dirigirnos, Él sabe cómo nos comportamos. Él lo sabe. Si somos justos o si nuestra senda es como la de los malos, que algún día encontrarán el justo juicio del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El fin está fijado.
y para el justo será de gloria eterna, pero para los pecadores será de condenación eterna. Eso es algo que usted y yo podemos decidir. Usted y yo decidimos si somos tamo que arrebata el viento o somos grano del Señor. Nosotros decidimos, como dice el Salmo 1, si nosotros hacemos caso a la palabra del Señor, si no tomamos el consejo ni el camino de los pecadores y meditamos en el Señor, o nos rebelamos en contra de su palabra. Es una decisión. El Señor no es quien decide, tú eres tamo y tú eres grano. No, eso usted y yo lo decidimos. Usted y yo tomamos el camino verdadero o tomamos el camino de la condenación. Es el Señor el que nos llama y que nos hace reconocer nuestra culpa y nos perdona y nos hace ser parte de su pueblo. Imagínense qué gloriosa bendición, que dice la palabra que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Qué tipo de persona queremos ser nosotros? ¿Una persona justa o una persona pecadora? Dice la palabra del Señor en Mateo 3, Juan el Bautista, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos dice en el versículo 12, Mateo capítulo 3, versículo 12, dice: su aventador está en su mano. El Señor Jesús, Él es el que va a decidir, el que va a separar. Nosotros no tenemos que hacer ese trabajo. Es el Señor el que va a venir y el que va a hacer ese trabajo. Y su aventador, dice la palabra, ya está en su mano. Él va a hacer ese trabajo y va a separar el tamo del grano. Y aquel que es tamo será llevado por el viento y va a ser separado del que es grano del Señor. Por eso dice la palabra que su aventador, su bieldo, su horquilla, como usted lo conozca, ya está en la mano del Señor. Ese es el trabajo de Él, porque Él conoce nuestro camino. Yo puedo aparentar delante de usted que soy grano del Señor, pero el Señor sabe si realmente lo soy. Él sabe que es usted. Eso es una decisión de nosotros. Y dice, y limpiará su era. Mire qué maravilloso. El grano bueno será separado de lo que no sirve y recogerá su trigo, dice la palabra, en el granero, y quemará la paja en fuego, quemará el tamo en el fuego que nunca se apagará. Es Él el que lo va a hacer. Él va a hacer ese trabajo. Dice que va a limpiar su era y va a separar el tamo de la paja. El tamo del grano. Él ya está empezando a hacerlo. Él ya está empezando a hacerlo. La pregunta es, ¿en qué parte nosotros vamos a quedar? ¿Dónde está el tamo o dónde está el buen grano? Eso lo decidimos nosotros, amada audiencia. Esta ha sido la palabra del Señor. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, vamos a hacer esta oración. Repite después de mí. Y después vamos a estar orando por algunas peticiones que hemos recibido. Dios es fiel, Dios es bueno, y por su misericordia escucha nuestras oraciones. Amén. Así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, estos días, estos meses,
son tiempos decisivos. Vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Que nos arrepintamos con todo nuestro corazón y que podamos recibir su salvación, porque los tiempos son ya muy cortos, muy cortos. El Señor viene ya a limpiar su era. Ya está limpiando su era y lo va a venir a hacer. Su aventador ya está en su mano y está limpiando y va a limpiar su era. Los tiempos son cortos, iglesia. Amado amigo que me estás escuchando, recibe a Cristo en tu corazón. Vamos a estar haciendo esta oración. Repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario. Toda la gloria y la honra es para ti, precioso Rey, porque diste tu vida, derramaste tu sangre preciosa. Sufriste el castigo, Señor, que yo merecía pagar por mis pecados, Señor, porque tú, siendo justo, siendo inocente, diste tu vida por los pecadores. Te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados con todo mi corazón. Yo no deseo volver a pecar más delante de ti. Te confieso mis pecados, Señor. Y tú ahí, amigo, confiésale tus pecados al Señor, que Él te escucha y te perdona. Perdóname, Señor. Lávame con tu preciosa sangre. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que me ayudes a hacer tu voluntad, a meditar en tu palabra, a seguir en tu camino, para que mi nombre no sea borrado de tu precioso libro. Te pido que me aceptes como tu hijo, Señor. Te abro las puertas de mi corazón, para que tú entres y reines ahí como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.